Muy buenas tardes a todos. Hoy, en este momento, estamos iniciando nuestro webinar de la Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología, Estado del Arte. En esta ocasión, nuestro tradicional anfitrión, el doctor Carlos Buitrago, tuvo una dificultad, por lo tanto yo voy a estar acompañándolos en esta conferencia. El día de hoy nos trae un tema muy interesante, muy importante, que cada vez más nosotros los médicos ginecobstetras vemos y de los cuales debemos apersonarnos cada vez más: la obesidad vista a través de las diferentes etapas de la mujer. Hoy nos acompaña el doctor Camilo Rueda Beltz. El doctor Camilo Rueda es médico de la Universidad del Bosque, ginecólogo de la Universidad del Rosario, especialista en menopausia de la Fundación Europea para la Salud de la Mujer de Madrid, España, profesor de la Universidad de La Sabana y miembro de su grupo de investigación en salud sexual y procreativa. Y es coordinador de la región andina del Comité de Climaterio de la Federación Latinoamericana de Obstetricia y Ginecología, así como miembro del board de la International Menopause Society. Entonces, doctor Camilo, gracias por acompañarnos. Le doy la palabra para que, por favor, nos ilustre con su tema. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor Jamie, por su presentación. Muchísimas gracias a la Federación Colombiana de Ginecología y Obstetricia por invitarme a participar en el webinar en el día de hoy. Y bueno, vamos a compartir la pantalla para dar inicio a la presentación. Una vez la comparta, también van a compartir ustedes y también, me imagino a través de Jimmy, si la están viendo. Vamos a ver, aquí ya estamos. Ok. ¿Se está viendo bien? ¿Y él se escucha bien? Listo, gracias. Ahí, de acuerdo. Voy a volver a compartir pantalla y me confirma si están también escuchando. Qué pena. Bueno, ok, ¿me están escuchando y viendo la pantalla? Estaba con el micrófono apagado, nada más y nada menos. Ok. Bueno, perfecto. Entonces, como comentábamos, vamos a hablar hoy de un tema que a todos nos compete. Cada vez más nosotros como médicos de la mujer, los ginecólogos, los obstetras, que vemos a la mujer en todos los estadios de su vida, tanto en los inicios de su etapa reproductiva, durante la gestación, el posparto, la etapa de la madurez, la posmenopausia, vamos a tener que entender de una vez por todas por qué la obesidad es una enfermedad, por qué el sobrepeso con factores de riesgo y por ende la obesidad con muchos más nos compete manejarla a nosotros
y por qué sin duda alguna también muchos de los tratamientos médicos que nosotros instauremos en el ámbito de nuestra práctica van a tener un mejor o un peor desenlace si no tratamos concomitantemente o por lo menos no hacemos mucho porque la mujer en sobrepeso o en obesidad controle esta enfermedad. Y quiero comenzar con un par de datos que me parece que nos deben poner muy sobre aviso. Fíjense ustedes cómo en el mundo, esto no es un problema de nosotros los médicos colombianos, es un problema de los médicos en el mundo. Más bien diría yo que es un problema de las sociedades en el mundo y también es una situación dramática a nivel de todo el sistema de salud. En Europa, en Latinoamérica, en Norteamérica, estos son datos de diferentes estudios que nos muestran cuál es la prevalencia de sobrepeso, de obesidad, de sedentarismo, de tabaquismo, de hipertensión, de síndrome metabólico, de diabetes en la población médica. Vean ustedes estos estudios en Chile, en médicos hipertensos, en una población de médicos hipertensos, el 88% es sedentario, el 40% son fumadores. Como por ejemplo, estudios en Europa de la Sociedad Española de Cardiología muestran una asociación también de comorbilidad en términos de obesidad supremamente altas por encima del 30% en la población médica. Y en los Estados Unidos ni se diga. En los Estados Unidos estamos hablando incluso de prevalencias de prediabetes y de diabetes en trabajadores de la salud por encima del 20% y de obesidad en el 35%. Nosotros ante esta situación, hace unos años, en el año 2013 y después en el 2014 lo presentamos en el Congreso Mundial de Menopausia en Cancún, hicimos una prueba piloto y un trabajo local de si en el mundo pasaba esto, ¿qué pasaría con nosotros los médicos colombianos y con nosotros los ginecólogos? En el contexto del Congreso Colombiano de Menopausia que tuve la oportunidad de presidir y organizar en el año 2013, hicimos un estudio piloto con la Fundación Colombiana de Obesidad, presidida en ese entonces por el doctor Iván Darío Escobar y con un epidemiólogo clínico, el doctor Hickley Gutiérrez. ¿Y qué hicimos? Los médicos asistentes al Congreso Colombiano de Menopausia, pues en su mayoría ginecólogos, y en su mayoría ginecólogos pues ya de cierta edad, ¿no? Yo era de los más jóvenes en ese entonces, y lo que quisimos era evaluar cuál podía ser el riesgo metabólico de nosotros los médicos ginecólogos, que además nos dedicábamos a la menopausia, que somos supuestamente el grupo médico más sensibilizado con el tema, porque conocemos el tema de la endocrinología, vemos pacientes con dislipidemias, tratamos las pacientes con resistencia insulínica, utilizamos las terapias hormonales en las pacientes que tienen mucha comorbilidad, entonces deberíamos ser nosotros los llamados a ser dentro del gremio de los ginecólogos los más indicados a saber de cómo cuidarnos y dar un ejemplo para nuestros pacientes. Hicimos una muestra con 196 colegas y a todos les tomamos la presión arterial, le hicimos hemoglobina glicosilada, hicimos glucometría, perímetro abdominal, índice de masa corporal, hicimos llenar una encuesta para ver cómo era la actividad física para poder determinar, según los estándares internacionales, qué es tener una actividad física leve, moderada, qué es ser sedentario, etc. Fíjense ustedes, pues, lo diciente de esto. El 76% de los ginecólogos, o de los médicos en su mayoría, repito, ginecólogos, que nos dedicábamos a la menopausia, el 76% sedentarios. La prevalencia de sobrepeso y obesidad en los diferentes grupos poblacionales de los médicos que analizamos, estábamos casi que en un 50% de sobrepeso y en un 30% de obesidad, específicamente en los médicos, tanto hombres como mujeres, que estaban en el rango de 50 a 64 años. La obesidad definida por, más que la obesidad no, la obesidad abdominal, definida como el incremento de la circunferencia abdominal,
teníamos una prevalencia cerca del 60% en los hombres y del 53% en las mujeres. ¿Cómo quedamos nosotros delante de una paciente explicándole que tiene que bajar de peso y nosotros con la bata apretada, pues porque la barriga se nos tiembla por la obesidad abdominal? Eso no tiene ningún sentido, no tiene ninguna coherencia, no tiene ningún impacto terapéutico. La prediabetes y la diabetes, altísima en la población entre 50 y 64 años con sobrepeso, el 72% ya estaban prediabéticos. Muchos de ellos se dieron cuenta y empezaron a tomar medidas de alarma porque hasta en ese momento se dieron cuenta porque no se mandaban a hacer de tiempo atrás sus exámenes y sus chequeos de rutina. Muy bien, entonces fíjense que el problema del sobrepeso y de la obesidad en la mujer parte muchas veces de quien está del otro lado del escritorio, de nosotros, los llamados a educar. Si nosotros no entendemos esto, mucho menos haremos entender y concientizar a nuestras pacientes. Hablemos un poquito de la epidemiología del problema de la obesidad y específicamente a nivel de la mujer. La Organización Mundial de la Salud define obesidad y sobrepeso con base en el índice de masa corporal. Entonces, primer mensaje, y pensemos un poco de manera interiorizada. ¿Cuántos de nosotros estamos pesando de rutina a nuestras pacientes, tallando o por lo menos preguntándole qué dice la cédula y haciendo el cálculo del índice de masa corporal? Llenamos una historia clínica llena muchas veces de estándares, de requisitos, hay que poner las cifras de todos los laboratorios, hay que preguntar sobre patologías de notificación, de registro obligatorio, hay que llenar consentimientos informados, y yo no estoy diciendo que eso no haya que hacerlo, ni mucho menos criticándolo, pero no hacemos un índice de masa corporal para hacer un diagnóstico fundamental de una enfermedad. El sobrepeso se define como índice de masa corporal por encima de 25, la obesidad se define como un índice de masa corporal por encima de 30. En el año 2016, datos de la Organización Mundial de la Salud nos decían que había 1.900 millones de personas en el mundo con sobrepeso y 650 millones de personas en el mundo con obesidad. Lo más dramático del tema es que el 40% de las pacientes en sobrepeso o en obesidad estaban en edades ya mucho mayores, por encima de la cuarta década de la vida, pero la población joven, ¿cierto? Generalmente los jóvenes, adolescentes o por encima de los 18 años, casi que en un 30-40% de sobrepeso o obesidad. Eso es dramático. Y lo otro que a mí personalmente me aterra es que en el mundo hay más mortalidad hoy en día por obesidad y sobrepeso que por desnutrición. Y no quiero decir con esto que no haya que seguir haciendo campañas para la desnutrición y para el hambre. La gente se muere de hambre, pero la gente también se muere o se muere más de las complicaciones metabólicas de la obesidad. ¿Qué pasa con las mujeres? Esta es una muestra, yo diría que de pronto prototipo a nuestro medio. Es una muestra publicada en un libro de climaterio y menopausia de la población mexicana. Estamos hablando de mujeres en posmenopausia, con una prevalencia en una muestra significativa del 73% de obesidad y sobrepeso, si mezclamos sobrepeso y obesidad, en la población femenina mexicana en posmenopausia. Y cuando dividimos la obesidad en los diferentes grados y obesidad de tipo abdominal, en la población femenina mexicana en posmenopausia hay una prevalencia de más del 80% de obesidad abdominal. La obesidad abdominal, que es la que mata, porque esa es la grasa visceral, que es la que se oxida, que es la que genera hígado graso, que es la que genera más efectos protrombóticos, que es la que está más asociada a patología oncológica. Entonces, fíjense que solamente nosotros como ginecólogos, que vemos solamente mujeres, el hacer un índice de masa corporal para hacer un diagnóstico a todas nuestras pacientes y el medir la circunferencia abdominal con una cinta métrica, que no nos cuesta absolutamente nada ni nos quita un minuto en la consulta,
podemos hacer 2 diagnósticos, que podemos fijar metas, así no lo tratemos nosotros, para impactar en la salud global de nuestra población, pero también para mejorar el pronóstico de lo que nosotros hacemos. Yo quiero que nos detengamos muy sencillamente a recordar y a revisar cuáles son esos mecanismos fisiológicos del hambre y de la saciedad. En términos generales, esto no ha cambiado, pienso yo, desde la época de las cavernas. Y resulta que cuando a nosotros y a los cavernícolas les daba hambre, o cuando a nosotros nos da hambre, comenzamos a secretar una serie de hormonas, específicamente a nivel de la mucosa gástrica, como puede ser la grelina, que es esa hormona que va comenzando a liberarse para prepararnos a la digestión. Comienza a generar producción de ácido gástrico, porque si tenemos hambre, necesitamos irnos preparando para recibir comida. Y cuando se nos baja una hormona que todos conocemos, que se produce en el páncreas y que se llama insulina, la insulina genera directamente por vía central en el hipotálamo un estímulo. Y ese estímulo en el hipotálamo lo que genera es la producción de una sustancia fundamental. Y esa sustancia fundamental va a ser en el hipotálamo el neuropéptido Y. Y ese neuropéptido Y, ¿qué es lo que va a hacer a nivel central? Comienza a comandar toda una serie de mecanismos para incrementar la producción de enzimas lipogénicas. ¿Eso qué quiere decir? Cuando nos da hambre por hipoglicemia, el hipotálamo del cerebro comienza a prepararse para generar grasa. ¿Y por qué digo que esto pasaba desde la época de las cavernas? Porque en las épocas de las cavernas el hombre comía por ahí cada 15 días. Cada vez que podía matar un búfalo o un rinoceronte, o cada vez que podía matar un ciervo. Y podía durar 15 días sin comer. Entonces necesitaba almacenar grasa. Hoy en día, en la época moderna, pues comemos 3 a 4 a 6 veces diarias. En la Edad Media, entre otras se los recomiendo, hay un libro que me parece sensacional de Ken Follett. Se llama Los Pilares de la Tierra. Es la construcción de la Catedral de Canterbury. Y lo más interesante a lo largo de la construcción de la catedral es que el carpintero o arquitecto se la pasó recorriendo el mundo para traer insumos y construir la catedral, y el tipo se desayunaba todos los días con una paja de cerveza y una hogaza de pan, así lo describe Follett, pero duraba 2 y 3 días sin comer. Por ahí de los 3 días se encontraba un jabalí o un cerdo, lo terminaba matando, si es que el cerdo no lo mataba a él, lo entarchaba, lo enchortaba y se lo comía a la brasa, delicioso, durante día y medio, y no volvía a comer hasta dentro de una semana. Además caminaba todos los días, ¿sí? Esa era la supervivencia. Entonces, este carpintero de la Catedral de Canterbury debía tener un buen colchón graso, porque comía cada 7 días, y entonces de ahí iba saciando su reserva calórica. ¿Qué pasa con el mecanismo de saciedad? Comimos, el neuropéptido Y se encargó de generar tejido graso, y en el momento en que hay suficiente tejido graso, se dispara el contra del neuropéptido Y. Se llama la leptina. Y esa leptina la produce el tejido graso. Y la leptina, que también se produce en el páncreas, va a ir al hipotálamo y va a generar un freno. Y ese freno va a generar la sensación de saciedad y dejamos de comer. Y no solamente dejamos de comer, sino dejamos de producir grasa, porque ya estamos saciados y las reservas de ese tejido adipogénico ya lo hizo previamente el neuropéptido Y. Muy bien. Esto es lo que ocurre en condiciones normales. Pero en el mundo moderno existen otra serie de cofactores, que es lo que yo creo que hoy es lo que nos tiene en este desbalance entre saciedad y hambre. Y ese desbalance es que nunca nos saciamos. ¿Y cuál es ese otro cofactor? Pues otras hormonas, otros péptidos, otros neurotransmisores, como la dopamina, como la serotonina, como el cortisol.
¿Cuándo se le subía la dopamina o cuándo se le bajaba la serotonina al hombre de las cavernas? Pues se le bajaba la serotonina cuando estaba a punto de cazar un jabalí, llegaba un tigre y se le comía el jabalí. Entonces se deprimía. Y después se le subía el cortisol cuando el tigre lo iba a perseguir para comérselo. Pues en la época de hoy en día, cuando se eleva la dopamina, se eleva generalmente en todos los procesos y todos los circuitos involucrados con el placer y la recompensa. Y eso es lo que pasa con las adicciones. Y entonces viene ahí la adicción por comer. Ese tono dopaminérgico permanentemente elevado, pues rompe los mecanismos de hambre y saciedad. ¿Y cuándo se baja la serotonina? Pues la serotonina se baja cuando estamos deprimidos, cuando estamos ansiosos por muchísimas circunstancias de nuestro entorno. Se bajó la serotonina. ¿Y cómo se sube la serotonina? Promoviendo la necesidad también de ese placer, de ese bienestar, especialmente por la avidez de los carbohidratos. Y cuando haya avidez por la comida, el consumo de carbohidratos, vuelve y se sube la serotonina. Por eso es importante comerse un chocolatico para subir la serotonina. Pero cuando eso está exacerbado, finalmente, mucha más ganancia de tejido graso y mucho menos equilibrio en los mecanismos de hambre y saciedad. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el insomnio. Aumenta muchísimo más la producción de otras hormonas, se disminuye la leptina. Entonces, cuando dormimos mal, al otro día tenemos menos mecanismos que se encargan de controlar la saciedad, específicamente vía leptina. Fíjense que estar estresado, dormir mal, estar ansiosos, generar mecanismos y conductas adictivas han hecho que cada vez más haya obesos y sobrepesos en la humanidad, en el mundo actual. Hay otra serie también de consideraciones que hay que tener en mente y son aspectos desde el punto de vista ya más sociocultural. Yo no sé si a ustedes les pasaba, pero a mí me pasó y yo fui también de esa generación en donde a mí me sentaban en la casa de mis papás a las 6 de la tarde después de llegar del colegio a comer y yo no me servía, a mí me servían de una vez el plato y entonces me servían papas, arroz y carne o me servían lentejas, maduro y maduro y huevo frito y no me podía parar de la mesa hasta que no me comiera lo último que además yo no me había servido. Y lo que era peor era que se para de la mesa cuando se coma todo y si se come todo hay postre. Entonces esos mecanismos de educación, de estar comiendo, como mecanismo también de recompensa, y si me como todo me dan dulce y el dulce me sube la serotonina. Entonces, todo ese tipo, digamos, de disruptores epigenéticos, así se llaman, desde el punto de vista psicosocial, han hecho que la población mundial hoy en día, como dicen, se come 2 granos de arroz y se engorda, cosa que no pasaba anteriormente. Muy bien, desde el punto de vista de cuáles pueden ser estas consecuencias para la salud de la mujer, y yo creo que a lo largo de todas las etapas reproductivas vemos esto cómo impacta y cómo impacta de manera ya realmente medida. Empecemos un poco qué es lo que pasa también en la adolescencia. Vean, ya hay estudios de que hay mujeres adolescentes o niñas adolescentes con ateromatosis y riesgo cardiovascular y con prediabetes. Y eso tiene que estar indirecta o directamente muchas veces asociado a un desbalance metabólico donde el tema del sobrepeso impacta. Síndrome de ovario poliquístico y pubertad precoz son tal vez las 2 consecuencias que en nuestro quehacer como ginecólogos en población adolescente debemos al menos atender de una forma directa porque se convierten en 2 problemas frecuentes en esta población y motivos de consulta muy importantes. ¿Qué pasa con el síndrome de ovario poliquístico? Todos lo conocemos, pero hagamos un repaso muy general. Recordemos la teoría de las 2 células, 2 gonadotropinas. Las 2 células, las de la teca, las de la granulosa, las 2 gonadotropinas, la LH, la FSH. La LH en la teca, a raíz del colesterol y de los lípidos, produce andrógenos, androstenediona, testosterona. Esos andrógenos, por vía directa, por una serie de mecanismos que están involucrados, vía específica aromatización,
en la granulosa son convertidos a estrógenos. La testosterona se convierte a estrona y la estrona se interconvierte a estradiol y arranca la producción endógena de estradiol por parte del folículo, pico preovulatorio del estradiol, pico de LH, ovulación, producción de progesterona, no hay embarazo, se cae la progesterona, se caen los estrógenos, se descama el endometrio y arranca el nuevo ciclo. Eso es lo normal. ¿Qué pasa en el síndrome de ovario poliquístico? ¿Qué es lo anormal? Pues lo anormal en el síndrome de ovario poliquístico, que no es genético, es decir, la variable que está en más del 85% de los casos, que es por adiposidad y por hiperinsulinismo. El problema no está en el ovario, el problema está en el páncreas. Yo le digo a mis pacientes, el síndrome de ovario poliquístico no es un problema de su ovario, el problema está en su páncreas, porque está produciendo exageradamente insulina, porque la insulina que antes producía ya no sirve. Eso se llama resistencia periférica a la insulina. Y ese hiperinsulinismo, en las pacientes con adiposidad o con sobrepeso, y más hablando en concreto, no solo en la adolescencia, sino en la etapa reproductiva, ese exceso de insulina se va para el ovario. Y hay un cofactor fundamental como parte del engranaje de la teoría de las dos células, dos gonadotropinas, en las células de la granulosa, que se llama el factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1. Ese IGF-1 lo que hace es ser un cofactor esencial, como una llave que abre la aromatización y que estimula la enzima aromatasa para que la testosterona y la testosterona que se produjo en la teca sea aromatizada a estrona en la granulosa y después interconvertida en estradiol. Entonces, cuando hay un exceso de insulina en las pacientes con hiperinsulinismo y sobrepeso, ese exceso de insulina va a competir esa insulina con el factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1. ¿Por qué compite? Porque estructuralmente es casi idéntica, por eso el IGF-1 se llama IGF-1. Entonces, compite con la insulina, desplaza la insulina al IGF-1 y se bloquea la aromatización. Entonces, al bloquearse la aromatización, ¿qué ocurre? Exceso de andrógenos. ¿Y el exceso de andrógenos qué produce? Atresia folicular, microambiente androgénico. ¿Y el exceso de andrógenos qué produce? Disminución de la globulina transportadora de esteroides. ¿Y esto qué produce? Más andrógenos libres. ¿Eso qué hace? Que se incremente más LH, más producción de andrógenos en la teca y un círculo vicioso que no para. Pero entonces el origen no está en el ovario. En estas pacientes el origen está en la insulina, en el páncreas, en la resistencia periférica a la insulina, secundaria a una alteración de tipo metabólica, exceso de adiposidad, cuando está asociado a esta causa y no a la variable genética en mujeres delgadas. Y miren lo que produce el hiperandrogenismo. Pues el hiperandrogenismo finalmente es lo que vemos periféricamente, porque lo que vemos es acné, lo que vemos es hirsutismo, lo que vemos es muchas veces alopecia, lo que vemos es lo que nos cuentan las pacientes que están en amenorrea, porque el endometrio se les desidualizó por el exceso de andrógenos, y finalmente entonces son mujeres que cuando quieren tener hijos no quieren tener hijos, porque eso no existe endometrio, no hay un tejido adecuado para la implantación, crónicamente está hiperandrogenizado, etc. Vean estos datos que también son bien interesantes, como les digo. La asociación en población adolescente de síndrome de ovario poliquístico con mujeres con peso adecuado es menos del 1%. Es decir, adolescente delgada, menos del 1% tiene síndrome de ovario poliquístico. Adolescente con sobrepeso, 3.8% de asociación de síndrome de ovario poliquístico. Adolescente con obesidad, del 10 al 20% o 10 a 20 veces más. Entonces, si no somos capaces nosotros de hacer entender al adolescente que su problema de ovario poliquístico no es el ovario, sino es el páncreas, si no es el páncreas, si no es el tejido adiposo, y que le tenemos que tratar es la obesidad o el sobrepeso, y así se va a curar del síndrome de ovario poliquístico, pues entonces estamos haciendo mal las cosas. Pero bueno, ¿hay solución? Claro que la hay. Vean ustedes cómo el solo hecho de disminuir de peso entre el 5 al 10, la restauración de los ovulatorios y de mejoría de tasas de embarazos en pacientes con síndrome de ovario poliquístico.
¿Y qué quiere decir? Que para el síndrome de ovario poliquístico tendremos que seguir dando los medicamentos que damos, tenemos que seguir dando seguramente los inductores de ovulación, tenemos que hacer seguimiento folicular en los pacientes que desean embarazo, pero si no las bajamos de peso y si no utilizamos las estrategias adecuadas para ello, pues el resultado nunca va a ser el mismo, porque el solo hecho de bajar el 10%, del 5 al 10% del peso corporal total, mejora la tasa ovulatoria y mejora las tasas de fertilidad. Segunda patología que nos compete. Segunda condición que afecta a nuestras pacientes, por la que también nos consultan, la patología oncológica. Y el cáncer de endometrio es un cáncer que es hormonodependiente. No quiere decir que las hormonas produzcan cáncer de endometrio, pero en las mujeres que van a hacer cáncer de endometrio pasa dos cosas. O tienen una predisposición genética donde esa capacidad de aromatización a nivel del endometrio, porque esta aromatización que ocurre en el ovario y en el tejido graso también ocurre en el endometrio y también ocurre en la glándula suprarrenal. Esa capacidad de aromatización que tiene el endometrio está exacerbada en las mujeres con esa predisposición genética y entonces pues no hacen sino convertir estrógenos y la cantidad de progestágenos que también endógenamente produce la mujer no es capaz de contrarrestar el exceso de estrógenos endógenos y se hiperproliferan esas células y les da el cáncer. Esa es una razón. Y la otra razón es el sustrato. Si yo tengo grasa por todos lados y si yo tengo un índice de masa corporal por encima de 25 o de 30 o de 35, pues tengo una fábrica de producción de estrógenos enorme. ¿A dónde se van? Al endometrio. Y si por ahí hay alguna predisposición genética adicional, cáncer de endometrio. ¿Cierto? Entonces el exceso de estrógenos endógenos que se producen por conversión periférica, por exceso de tejido graso, incrementan el riesgo de cáncer de endometrio. Y eso también está medido. Cáncer de endometrio o asociación de cáncer de endometrio en esta revisión sistemática de la literatura, fíjense, esto es algo muy reciente de este año, ¿sí? Con cerca de 35.000 controles y 14.000 casos, nos muestran que la asociación de cáncer de endometrio en esa gran corte de seguimiento fue de 1.5 veces cuando había sobrepeso y de 2.5 veces cuando había obesidad. Es el doble, si son obesas, y es casi el doble de la asociación de riesgo en las que están en sobrepeso que en las que tienen peso normal. Cáncer de mama. Y traigo esta gráfica para que aterricemos un poquito este concepto y lo veamos de una manera objetiva. Las hormonas dan cáncer de mama. No hay que tomar estrógenos porque eso da cáncer de mama. Mucho médico, lamentablemente no colega ginecólogo, pero pues que se quedó en el pasado, le manda a quitar a las pacientes las terapias hormonales. La paciente lo primero que hace cuando sale del consultorio ginecólogo formulada con una terapia hormonal que además le está mejorando no solo su calidad de vida, sino le está disminuyendo la mortalidad por enfermedad cardiovascular y por osteoporosis, se va para donde la vecina y la vecina a los 2 días se lo quita, porque eso le da cáncer. Pues fíjense ustedes que la asociación de riesgo de cáncer de mama con la terapia hormonal combinada estrógeno progestacional es una asociación supremamente más baja a lo que es tener sobrepeso en la menopausia. Y tener el sobrepeso en la menopausia pues genera cáncer de mama por la misma vía que genera cáncer de endometrio. Si yo tengo un sustrato enorme en una adiposidad generalizada para pasar todos los andrógenos que mi ovario produce, que mi suprarrenal produce, los convierto en estrógenos, y si se me van para la mama, y si por ahí tengo además otra serie de cofactores, porque de pronto fumo, porque de pronto tuve una menarquia temprana, porque tuve una menopausia tardía, porque tengo unos senos densos, etcétera, etcétera, pues ese es un disparador para que esas células ductales crezcan sin freno y no haya apoptosis controlada y finalmente se desarrolle el cáncer. Y eso está medido, súper medido. Vean ustedes toda esta cantidad de estudios clínicos. Este es un metaanálisis que junta 2 variables, obesidad y diabetes, en la posmenopausia y riesgo de cáncer de mama. Y el resultado final nos muestra que todos los estudios son absolutamente consistentes y significativos. Entonces, ojo con las menopáusicas en sobrepeso y diabetes, que son casi todas. Es decir, son casi todas las que hacen diabetes, están en sobrepeso. Ojo con las que están en prediabetes y sobrepeso. Ojo con las que están obesas y además tienen diabetes. Porque esas pacientes, además de toda la comorbilidad cardiometabólica, van a tener un riesgo enorme de cáncer de mama. Y eso nos compete a nosotros. Eso no le compete al internista. Eso no le compete al médico
cardiólogo, nos compete a nosotros, que la paciente va a donde nosotros. Dos cositas muy sencillas que ya conocemos en la gestación. Yo no soy un experto en obstetricia, ni mucho menos, pero yo sí me acuerdo mucho que la diabetes pregestacional, muchas veces secundaria también al sobrepeso y la obesidad, generaba más malformaciones fetales, patologías del tabique interventricular. La diabetes gestacional, pues se asocia a muchísima más comorbilidad. Todos sabemos lo que genera la diabetes gestacional y no es lo mismo llegar a un embarazo con sobrepeso que llegar con un peso sano, porque además de la diabetes gestacional que se asocia al sobrepeso y a la resistencia de toda esa insulina que se ve durante el mismo embarazo, pues toda la catástrofe de problemas placentarios, restricción de crecimiento, polidramnios, partos prematuros, etcétera, etcétera. Cuarta condición, la menopausia. ¿Qué pasa en la menopausia? Todas las mujeres dicen, doctor, es que las hormonas me engordan. No, las hormonas no engordan, señora. Las hormonas no engordan. Lo que pasa es que la mujer, en la medida en que se depriva hormonalmente, ahí sí pasan dos cosas fundamentales. Y eso está directamente relacionado con su perfil hormonal. Lo primero, el hipoestrogenismo genera dos cosas. Se enlentece el metabolismo. Entonces una mujer antes comía una caloría y quemaba una. En la posmenopausia come una y quema media. Segunda condición del hipoestrogenismo. Comienza a predominar una redistribución diferente de la grasa corporal. Se pierde la cintura a nivel de la cadera y la cintura escapular y comienza a haber una redistribución más central. Y como lo que primero se caen son los estrógenos de una forma rápida y más lentamente se caen los andrógenos, el perfil hormonal en los primeros 10 años de posmenopausia en una mujer es un hiperandrogenismo relativo, porque los andrógenos también van cayendo desde la cuarta década de la vida, pero caen en la quinta década de la vida mucho más los estrógenos, entonces el perfil se desequilibra. Y ese exceso de andrógenos es el encargado de la obesidad central. Y claro, como al mismo tiempo de eso arrancan los sofocos, arranca el insomnio, arranca la labilidad emocional, el hueso comienza a descalcificarse, pues al mismo tiempo hay que darle hormonas. Entonces la que las engordan no son las hormonas, al contrario. La suplencia hormonal de la posmenopausia mitiga ese desbalance estrógeno-andrógeno y hay menos asociación de sobrepeso obesidad solo desde el punto de vista hormonal. Pero bueno, eso es lo que ocurre hormonalmente y le ocurre a todas. Pero la que llega a la menopausia sin hacer ejercicio desde que estaba en la adolescencia, o la mujer que llega a la menopausia con malos hábitos alimentarios, o la que llegó siendo la superejecutiva, que se la pasó a punta de dietas inadecuadas porque nunca tuvo tiempo de alimentarse bien, pues entonces eso es una explosión entre malos hábitos, mala alimentación, sedentarismo e insuficiencia hormonal. Y la falta de estrógenos hace que se disminuya la leptina, o todo lo contrario. Los estrógenos incrementan la producción de leptina en la etapa reproductiva. Entonces la mujer hormonalmente en la etapa reproductiva tiene mejor diseñado ese mecanismo de la saciedad. En teoría debería comer menos. Pero la falta de estrógenos dispara eso mismo. Y otro aspecto fundamental, no tanto derivado de la falta de estrógenos, pero sí de la falta de andrógenos. Y es la pérdida de la masa muscular. Ese es un tercer ingrediente que comienza a aparecer generalmente después de la sexta década de la vida, que es la sarcopenia. Entonces, la mujer en la posmenopausia, con más adiposidad y con menos masa magra y menos masa muscular por disminución en las concentraciones periféricas de andrógenos, esa sí es una bomba completa. Aumenta la grasa, se cae el músculo, se reemplaza el músculo por la grasa, más riesgo cardiovascular, más sobrepeso con comorbilidad. Se sabe entonces que la mujer, por el hipoestrogenismo y por el exceso de andrógenos, evidentemente, puede llegar a aumentar cerca del 6% de la grasa corporal, del peso corporal, perdón, y, entre otras cosas, un incremento también o un detrimento en la producción
de la masa magra y por ende, pues un aumento de la masa grasa. Es decir, se pierde músculo y se aumenta grasa. Y estas dos condiciones son derivadas, por un lado, repito, del hipoestrogenismo y por otro lado, de ese exceso inicial de andrógenos que a la medida en que pasa la sexta década de la vida, por más de que sea un exceso relativo, no alcanzó esa disminución en la producción de andrógenos a contrarrestar la pérdida de masa muscular. Y esto también está medido. Fíjense ustedes cómo la suplencia hormonal en la posmenopausia, pues por las indicaciones en las que debe estar, ¿cierto? Versus el placebo, hace que las mujeres que reciben terapia de suplencia hormonal tengan menos pérdida de masa muscular. Pues es obvio. ¿Y por qué es obvio que tengan menos pérdida de masa muscular estas mujeres? Porque ese desequilibrio, ese desbalance estrógeno-androgénico se va a equilibrar más y va a haber más reemplazo de tejido muscular por tejido graso, de tejido graso por tejido muscular. Hay otras cifras que también son muy dicientes. La mujer que llega a la menopausia en sobrepeso y la mujer que llega a la menopausia obesa y la que llega con obesidad 1, 2 o 3 o con obesidad mórbida, hablemos de sobrepeso en adelante, casi que una de cada dos, el 50% en adelante, tiene comorbilidad. ¿Qué es comorbilidad? Hay hipertensión concomitante, hay prediabetes y diabetes concomitante, hay dislipidemia y hay patología osteoarticular, específicamente artrosis. Entonces, esto tampoco nos ayuda mucho. Una mujer a los 52 años, con síntomas climatéricos que le deterioran su calidad de vida, en sobrepeso, hipertensa y prediabética, la solución no puede ser, señora, no le voy a dar terapia hormonal porque usted le va a dar un infarto o le va a dar un accidente cerebrovascular o le va a dar un tromboembolismo pulmonar porque está obesa, porque está hipertensa y porque además está prediabética. Entonces no puede tomar hormonas. Y déjenme de decirle que ninguna de estas tres condiciones contraindican la terapia de reemplazo hormonal. Entonces, no, la solución con esa paciente es sí hormonas, pero además está bajando el 10% del peso corporal total en los siguientes 12 meses. Y yo también me tengo que encargar de eso. Fíjense cómo, también en la población posmenopáusica, eso también está medido. Y se sabe ya que perder entre el 5 al 10% del peso corporal total en esta población disminuye significativamente los marcadores de riesgo cardiovascular y metabólico. Mensajes finales, que quiero que reflexionemos, que quiero que de pronto nos llevemos esto y nos empoderemos nosotros como responsables de la salud de nuestras pacientes. Quiero decir que nosotros los médicos ginecólogos tenemos un poder enorme educativo contra nuestras pacientes y todos lo sabemos. Los pacientes nos creen más a nosotros que al cardiólogo, que al reumatólogo, a que muchas veces la remitimos para que manejen sus comorbilidades desde el punto de vista cardiovascular o reumatológico. Los pacientes nos consultan a nosotros y muchas veces por otros aspectos no ginecológicos. Entonces, quedémonos con estos mensajes para empoderarnos nosotros, por lo menos en esa labor educativa, en esa labor persuasiva, para que si no seremos nosotros, pues entonces sean otros quienes las manejen, pero que no se nos escapen en nuestro radar no manejar este problema tan serio en la salud a lo largo de la vida de las pacientes nuestras. La obesidad es una pandemia, ahora que esa palabra se volvió de moda, pues es una pandemia. Si las cifras que les he compartido no lo demuestran, entonces, ¿qué es una pandemia? El síndrome de ovario poliquístico, una patología que muchas veces nos estresa por la cronicidad que tiene, puede ser curable si se asocia a sobrepeso y obesidad y se cura el sobrepeso y la obesidad. Hay una fuerte asociación en patología oncológica, específicamente cáncer de mama y cáncer de endometrio. Dos de las patologías oncológicas que nos competen a nosotros, asociación con sobrepeso y obesidad. En la menopausia, estar en sobrepeso o estar obesa, es decir, menopausia, obesidad y sobrepeso, es una triada que genera morbimortalidad. Eso genera mucha más morbimortalidad que muchos de los tratamientos que usamos en la posmenopausia, pero muchísimo más.
Y finalmente, reducir, y quedémonos con esa cifra, del 5 al 10, que sea la meta, del 5 al 10, reducción del peso corporal total en la población femenina, que tenga alteraciones cardiometabólicas como consecuencia del sobrepeso y la obesidad, reducir del 5 a 10 impacta, e impacta en un pronóstico más favorable y en una menor mortalidad para nuestros pacientes. Bueno, pues esto era lo que tenía para compartir. Yo les agradezco mucho. Creo que acabo de dejar de compartir la pantalla y estamos atentos, abiertos a los comentarios, preguntas, y para que abramos la discusión del caso. Entonces quedamos, creo que en manos del doctor Jimmy. Doctor Camilo, muchas gracias por su excelente presentación. Aquí se plantean pues muchas reflexiones de un tema tan complejo, tan importante. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Hoy en día la obesidad es parte de los grandes problemas de nuestra sociedad y de nuestros sistemas de salud. Hay algunas preguntas que yo quiero comenzar a plantearle, preguntas que han hecho asistentes. Está la primera, dice que acorde a algunas afirmaciones de la charla, el síndrome de ovario poliquístico se nace o se hace, y en dado caso son curables todas. Uy, qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Bueno, el síndrome de ovario poliquístico tiene de alguna manera dos variables. Una que es la que se ha denominado más genética y otra adquirida. Poco para ir respondiendo a la pregunta. Tal vez la genética podría ser uno, que es la que se nace, como todo en medicina. Eso ocurre en menos del 12% de la población femenina. Se ve más en las adolescentes. Entonces, esa es la que uno tiene que empezar a ver, y sobre todo en adolescentes que tienen un peso corporal normal, que no están en sobrepeso. Y esas son las niñas delgaditas que nosotros vemos con fenotipo hiperandrogénico a los 16, 17 años. La otra variable, que es la más común, es la adquirida. Y la consecuencia es el hiperinsulinismo. En la primera también es el hiperinsulinismo, pero el hiperinsulinismo en la primera es por una alteración genética en el gen que codifica para la insulina y para generar una menor capacidad, entre otras cosas, de ese cofactor del IGF-1 para hacer una adecuada aromatización por una alteración en ese gen y en la eficacia de ese cofactor. En la segunda es un exceso de la insulina que desplaza ese cofactor derivado de una alteración a nivel de la adiposidad. Entonces yo podría decir que por un lado se nace en una mucha menor proporción y por el otro lado se adquiere en una mucha mayor proporción. Ahí es donde nosotros pues tenemos el grueso de pacientes en donde intervenir y seguramente tomando las medidas óptimas podríamos curar el problema. Bueno, muy bien. Aquí hay otra pregunta que dice que el uso de metformina en las obesas, y la pregunta dice, el uso de metformina en las obesas, aunque no sean diabéticas, y yo quiero hacer una pequeña corrección reflexiva, y es uso de metformina en las mujeres con obesidad. Hoy en día no hablamos de las mujeres obesas, sino de las mujeres con la condición de obesidad. Entonces la pregunta va hacia el uso de la metformina en pacientes obesas, con obesidad, perdón, aunque no sean diabéticas, doctor Camilo. Perdón, la pregunta concreta es si el uso de la metformina en pacientes con obesidad sin aunque no sean diabéticas. Mejora. Ya, bueno, muy importante. Hay estudios muy válidos, incluso comparativamente con diferentes fármacos diseñados y estandarizados para el manejo de la obesidad versus metformina. Y podemos decir dos cosas. Eso está aleatorizado tanto con el Orlistat como con los análogos del GLP-1 como la liraglutida. Utilizar en pacientes obesas sin diabetes metformina versus liraglutida, lo que realmente impacta
en tasas eficaces entre el 5 al 10% de pérdida de peso corporal total superior la liraglutida sobre la metformina. Es decir, palabras más, palabras menos. La metformina en pacientes en sobrepeso o obesas sin diabetes no disminuye de peso. Pero en pacientes con alteraciones metabólicas por el sobrepeso o obesidad, prediabetes o diabetes, se ha visto que la metformina sí mejora los parámetros metabólicos. Entonces, una cosa es utilizar la metformina para bajar de peso en las pacientes que tengan sobrepeso, que tengan obesidad y que no sean diabéticas. Ahí no está indicada porque no ha demostrado eficacia, pero sí mejora los parámetros metabólicos. Perfecto. Bueno, aquí hay otra pregunta que nos dice, en síndrome ovario poliquístico con sobrepeso u obesidad y que no tiene hiperinsulinismo, ¿cuál sería el tratamiento? Esa es una pregunta bien compleja de responder porque también depende mucho del espectro del síndrome de ovario poliquístico, en qué momento del espectro se encuentre y también cuál es lo que más está afectando el problema. Entonces, si la paciente tiene un síndrome de ovario poliquístico y no tiene hiperinsulinismo, y no tiene sobrepeso y no tiene obesidad, pero sí tiene infertilidad, pues esta paciente hay que darle inductores de la ovulación, y no solamente hay que darle inductores de la ovulación, sino todas las estrategias asociadas a mejorar las tasas de fertilidad, bien sea o inhibidores de la aromatasa inicialmente, o suprimirla un poco con análogos de la GnRH y después darle inductores de ovulación. En esto son expertos los médicos de fertilidad como el doctor Jimmy, ¿cierto? Si el propósito en esta paciente no es la fertilidad, pero es una paciente que tiene hiperandrogenismo, pues yo la que tengo que dar es un antiandrogénico, ¿cierto? Y si le voy a dar un antiandrogénico, pues le puedo dar la espironolactona, que va a actuar directamente a nivel del receptor androgénico, o le puedo dar anovulatorios orales que tengan efecto antiandrogénico, como puede ser el acetato de ciproterona, porque por dos vías le estoy corrigiendo el hiperandrogenismo. Por un lado, la ciproterona es un potente antiandrogénico, pero por otro lado, el estrógeno del anovulatorio que contiene estradiol más ciproterona, el estradiol me va a elevar la globulina transportadora de esteroides, y si yo elevo la globulina transportadora de esteroides, disminuyo los andrógenos libres y voy cortando el círculo vicioso de exceso de producción de andrógenos también a nivel de la teca, a nivel periférico. Entonces, con esto quiero dar simplemente dos ejemplos depende del espectro en el que esté en el síndrome y de lo que la paciente más consulte o esté afectada con base en su problema, a sabiendas de que no está ni con sobrepeso, ni con obesidad, ni con hiperinsulinismo, como lo anotan en la pregunta. Bueno, perfecto. Otra pregunta. ¿Cuál sería la mejor terapia de reemplazo en las mujeres con obesidad central con y sin útero? Sí. Fundamentalmente, hay estudios incluso, hay un metaanálisis que tal vez es el más serio al respecto. Este metaanálisis fue publicado por Sanpeter, que hablaba de síndrome metabólico, diabetes y terapia de reemplazo hormonal. Y aquí tenemos que analizar muchas variables. Las pacientes con síndrome metabólico en posmenopausia que requieren una terapia de reemplazo hormonal por las indicaciones que sean, esas pacientes tienen obesidad abdominal, esas pacientes tienen hipertensión, tienen HDL bajo y tienen triglicéridos elevados. Y tienen resistencia insulínica. Entonces tienen síndrome metabólico. Si yo miro cómo diseño la terapia de reemplazo hormonal de estas pacientes, yo tengo que pensar en tres cosas. Tengo que pensar en menos riesgo trombótico, porque está en sobrepeso, porque está obesa, tienen más riesgo trombótico. Tengo que pensar que esa paciente no me vaya a incrementar tampoco el riesgo arterial, porque las pacientes con prediabetes y con resistencia insulínica son pacientes que tienen mucho más riesgo de hacer daño arterotrombótico, pero no a nivel venoso, sino a nivel arterial. Entonces es cuando viene el infarto o el evento cerebrovascular. Y tengo que pensar en esas pacientes también, sin duda alguna, en la parte de hiperlipidemia. Yo no puedo darle un esquema de terapia hormonal que si tiene un HDL bajo lo baje todavía más, porque eso la va a generar también una proaterogénesis mayor. Entonces, si yo miro qué combino con esas tres, pues sin duda alguna, la terapia de elección sería la vía transdérmica, porque la vía transdérmica no aumenta el riesgo trombótico, la vía transdérmica a nivel hepático
no va a incrementar los factores de inflamación a nivel arterial como la proteína C reactiva ultrasensible, y la vía transdérmica no me va a generar alteraciones en el perfil de lípidos. Eso en estrógenos, y si no tiene útero, pues solo le doy vía transdérmica de estrógenos. Si tiene útero, yo debo dar el progestágeno que sea más depurado y que no contrarreste para nada el efecto de ese estrógeno. Y en ese sentido tengo que hablar de dos, o la progesterona micronizada o la dihidrogesterona. Y en esas pacientes cabe también pensar en endoceptivo del levonorgestrel, puede ser también una alternativa por el efecto eminentemente local, donde yo solamente preservo el efecto del estrógeno a nivel sistémico vía transdérmica y le protejo el endometrio con levonorgestrel, es otra de las alternativas. Y ojo en este grupo de pacientes, ¿cierto? Con síndrome metabólico, con todas estas variables, aquellas que tengan HDL bajo, que es muy común, no utilizar progestágenos nunca, con potente efecto androgénico, estamos hablando acetato de noretisterona, estamos hablando de acetato de medroxiprogesterona, y sin duda alguna, en este grupo de pacientes, no utilizar, por la misma razón, tibolona. Bueno, muy bien, doctor. Aquí hay otra pregunta que nos dice, ¿cómo se puede mitigar el aumento de peso posmenopáusico en mujeres con contraindicación para terapia de suplencia hormonal? Bueno, ese es un tema muy complejo porque estas mujeres que llegan de pronto en sobrepeso o que tienen la condición de llegar a tener sobrepeso, bueno, o estar en obesidad y tienen contraindicación de terapia hormonal para poder hacer ese, digamos, reequilibrio, es mucho más complejo. Y ahí hay que echar de la mano de todas las variables desde el punto de vista no farmacológico encaminadas a mejorar la redistribución de la grasa y a mejorar masa muscular. Yo en estos pacientes insisto muchísimo, en este grupo de pacientes, igual en todas en las de la posmenopausia, pero en ellas más, en potenciar el ejercicio de masa muscular. Hay que aumentar la masa muscular en estas pacientes, pero hay que combinar el ejercicio y las estrategias para ganar músculo con las estrategias de perder, acelerar el metabolismo y de perder grasa. Entonces hay que combinar el ejercicio cardiovascular, que es el que va a perder grasa, pero potenciar masa muscular para que haya más reemplazo graso por masa magra. Entonces, dieta hiperproteica y ejercicios de potenciación de masa muscular para mejorar ese perfil, a sabiendas más en este grupo de población que no pueden utilizar terapia de reemplazo hormonal. Bueno, aquí hay otra pregunta, doctor Camilo. Dice, en la mayoría de casos la terapia de reemplazo hormonal no solo la contraindica el ginecólogo por su riesgo cardiovascular, sino el mismo internista que le indica al paciente su riesgo trombótico y más si ya tuvo un evento. ¿Qué alternativas ofrecen que garanticen mayor seguridad mientras que el paciente baja de peso? Creo que tiene que ver con lo que usted acabó de hablar respecto a alternativas cuando hay contraindicaciones para terapia de suplencia hormonal. Sí, digamos eso en cuanto a la parte metabólica. En cuanto al manejo de los síntomas, en este grupo de pacientes, pues hay alternativas no hormonales, unas más eficaces, otras menos. Inhibidores duales de la recaptura de serotonina y noradrenalina, como puede ser la paroxetina, tal vez el más apropiado, en dosis bajas. La paroxetina son dosis de 10 y 20 miligramos en nuestro medio, pero las dosis para el manejo de los síntomas es de 6 miligramos. La desvenlafaxina. Hoy en día contamos también con productos de medicina bioreguladora que en algunas pacientes bien seleccionadas también pueden tener su efecto. Esto desde el punto de vista del manejo de los síntomas en esta población de contraindicación por las razones ya expuestas. Bueno, no hay más preguntas. Yo quiero plantearle una reflexión a ver usted qué opina. Siempre las preguntas han ido muy enfocadas y es la forma como nosotros los ginecólogos vemos nuestras pacientes hacia la menopausia. Probablemente es lo que más nos impacta en nuestra consulta. ¿Usted qué piensa de aquella paciente adolescente con sobrepeso o aquella paciente previa a embarazarse, donde nosotros en nuestros estudios, como parte de nuestro estudio preconcepcional, debemos enfocar esos problemas? Yo quiero como que deje una reflexión
a nuestros asistentes acerca de esos dos momentos? Me encanta su pregunta porque yo creo que ahí, es decir, si los que deberíamos tener más conciencia, bueno, no quiero ponerlo en esos términos, lo quiero poner más en los términos en los, yo creo que dentro de todo el grupo poblacional de mujeres a lo largo de su vida, en donde creemos tener un poco más de conciencia por el impacto de pronto más directo que genera estar en sobrepeso, obesidad, la menopausia, donde deberíamos comenzar a tener mucho más impacto y conciencia y con medidas que realmente sean efectivas, sí considero yo que tiene que ser incluso desde la adolescencia y desde la etapa reproductiva. Y pongamos un ejemplo del día a día. Llega la paciente a consulta para consulta preconcepcional y es una paciente que llega hipertensa no controlada o es una paciente que llega con una hiperlipidemia no controlada por las razones que sean. Y es una mujer de 32 años. Yo estoy seguro que la mayoría de colegas, haciendo además una práctica como debe ser, le contraindican el embarazo hasta que no se controle su presión arterial, la mandan donde el cardiólogo y hasta que el cardiólogo no autorice, el obstetra no le da la aval para embarazarse, porque sabe que llegar hipertensa no controlada va a ir en contra de ese pronóstico perinatal y va a aumentar seguramente la muerte y mortalidad. Ahora la pregunta es, si llega en sobrepeso hacemos lo mismo. Si llega con obesidad hacemos lo mismo. Y vámonos todavía para atrás, incluso para la adolescencia. Esos problemas de la obesidad mórbida o mujeres en sobrepeso con daño ya metabólico en órgano blanco, eso no le aparece a los 45 años, le aparece desde los 18, desde los 22. ¿Y a quién ha consultado? A nosotros. Entonces yo creo que su reflexión es absolutamente válida en darnos cuenta que quién más que nosotros debemos tener esa conciencia para realmente impactar en un problema que es una enfermedad y que no solamente va a poder acompañar a lo largo de la vida a las mujeres que además nosotros vamos a seguir viendo. Entonces la responsabilidad sí tiene que ser nuestra. Bueno, doctor Camilo, yo quiero agradecerle a usted por su excelente conferencia, por las respuestas. Quiero agradecerle a los asistentes a este webinar de Estado del Arte de la FECOLSO, que también hace parte del curso de obesidad que venimos desarrollando en este mes. Este tema definitivamente da mucho que hablar, es muy importante, tenemos que ponerlo en nuestro contexto diario de atención a las mujeres, pues, vistas desde el punto de vista integral. Entonces quiero agradecerles su asistencia y dar por terminada esta conferencia, y pues espero que les haya dejado muchas inquietudes, que es probablemente lo más importante. Muchas gracias. Muchas gracias, Jimmy, por su invitación nuevamente. Felicitarlos por este proyecto. Encantado de haber estado con todos los colegas. Y bueno, que tengan un excelente inicio de puente estando en casa nuevamente. Hasta luego. Bueno, buenas noches.